Bienvenidos en esta charla. Habéis visto que el día está un poquito... Nuestra charla siempre tiene alguna incidencia meteorológica. Como sabéis, algunos de los que estuvisteis en otra ocasión, es volver a empezar la charla que hizo Rafael el 27 de marzo, los tesoros ocultos en el almacén del Museo de Algeciras, que hubo que suspenderla. Volvemos a hacer la charla, pero curiosamente en aquella ocasión presentamos a Rafael Jiménez Camino como el arqueólogo municipal de Algeciras, y hoy, además de ser arqueólogo municipal de Algeciras, es el director del Museo Municipal de Algeciras. ¡Enhorabuena! O sea que va a hablar de algo de lo que ya tiene una responsabilidad directa. El otro día, hablando, decíamos que va a tener que cambiar los tiempos verbales. Ahora te decía, habría que hacer, ahora dice, voy a tener que hacer. Porque todo aquello a lo que él se refería, como a una persona experta en el tema, pero no responsable de él, ahora es el responsable del Museo Municipal. Se lo hemos dicho casi todos en público. Con nosotros, con AEPA y con cada uno de nosotros personalmente puedes contar para lo que quieras. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, como hemos hecho siempre, pero vamos, en tu caso especialmente, cualquier cosa, puedes contar con nosotros para colaborar, para visitar, para organizar, para hacer. Pues muchas gracias y empezamos la charla y enhorabuena por todo, Rafael. Pues nada, bueno, la presentación estupenda de Roberto como siempre, y efectivamente cojo el guante, haremos cosas, ¿no? Evidentemente a nosotros nos interesa mucho hacer cosas para gente que tiene interés, y cada vez que vengo, es que hoy hay más gente que el otro día. Espero que no haya más en mayo, porque calor hay, ¿no? Hoy tiene a Juan en directo. Tenemos y eso siempre es un placer, ¿no? Nosotros nos preparamos la conferencia igual si viene una persona o si vienen 50, pero da alegría que haya tanta gente interesada. Bueno, como ha dicho Roberto también, pues cuando el 27 de marzo para acá han cambiado mucho las cosas en la gestión del museo, y eso lo vamos a ver porque esta fue una charla que yo planteé con qué se podría hacer en vez de venir ustedes al almacén. Vamos a intentar enseñarles qué cosas podremos hacer, y solo cogí unas cuantas, no sé cuántas diapositivas hay, no sé si hay entre 30 y 40, pero tenemos muchas más. Esas son las que me dio tiempo a hacer y las que además habíamos restaurado y podíamos explicar más cosas de ellas. Y como dice pues Roberto, pues ahora ya no es lo que se podría hacer, ahora es lo que hay que hacer. De hecho, una de las piezas que yo les traje el otro día, que no dio tiempo porque esa fue la que ya cuando se hizo la conferencia, está actualmente expuesta. O sea, algo ya hemos conseguido desde marzo para acá. Y ahora os voy a enseñar otras que son la próxima exposición que vamos a hacer en el museo. Bueno, yo voy a intentar ir un poco más rápido, porque supongo que la gran parte de la gente ya estaría en otra charla y por no aburrirles mucho, pero también por el que no viniera, pues contar un poco lo que dijimos entonces. Mira, nosotros empezamos la charla con las únicas piezas que a nosotros nos parecen muy interesantes, pero que no proceden de excavaciones arqueológicas dentro de la ciudad, que proceden de un pecio, de un naufragio en la zona de Forja. Y de hecho tienen barca de barquito más o menos donde fue. Y es una donación, tampoco es una excavación subacuática, sino que es la donación de un pescador que mediante pesca de arrastre localizó un conjunto de unas, no sé si son 800 piezas, de las cuales el Museo de Algeciras tiene 212, que son, como pueden ver ahí, tanto cuencos y platos entre el año 90 y 110, o sea, del final del siglo I y principio del siglo II después de Cristo. Y están, como pueden ver, en perfecto estado. No se pueden utilizar porque el barco nunca llegó a su puerto. El barco salía, este es un tipo de producción que nosotros, la que hemos visto antes, es un tipo de producción que sabemos perfectamente que se produce en unos talleres que están al sur de la Galia, o sea, que es hoy Francia. El barco seguramente salió de Narbona y posiblemente tendría como puerto final algunos de los puertos del Estrecho de Gibraltar que tienen ahí. No lo sabemos porque se hundió en este programa. De este barco hay varias publicaciones científicas, como las que tienen ahí, un libro monográfico, que han dicho una de las mayores especialistas en cerámica de este tipo, que es Macarena
justamente de la historia, mi compañero el profesor Navarro, que es el director del Museo de Estepona, que es donde está la mayor parte del cargamento. Pero como cuando se hizo la donación no había museo en Estepona, por eso la entidad, el pescador quería que las piezas estuvieran en un museo, y gracias a eso tenemos una parte. Cuando se creó el Museo de Estepona, se le donó la otra parte, pero nosotros hemos seguido manteniendo esa colección. La terra sigillata, que es como nosotros llamamos a este tipo de cerámica, se caracteriza porque se llama sigillata por el sigilo, por el sello que marca el taller de alfarero que realizó la pieza. En este caso, como he dicho otra vez, Clarus, que es el que tienen aquí, que esto es el tanto por ciento de pieza que hay de cada taller alfarero. Y bueno, eso en cuanto a ese precio. Y ya entrando en las excavaciones de Algeciras, les voy a hablar de una excavación muy interesante para nosotros, porque empezó siendo, cuando se descubrió, cuando se hizo la excavación en la avenida de la Marina, en el solar que todavía sigue siendo un solar, en la esquina de la avenida de la Marina, por lo que sería el río, por cuestiones diferentes de urbanística, no tiene nada que ver con la arqueología porque está parado, todo el mundo nos echa las culpas, pero no tiene nada que ver, la excavación ya está hecha. Ahí salió restos de la... Entonces se quería una necrópolis platoniana, pero gracias al estudio del material que ha hecho un compañero de la Universidad de Cádiz con nosotros, hemos descubierto que la necrópolis es mucho más antigua de lo que se pensó en un principio, y es prácticamente desde el origen de Algeciras, es decir, es el cementerio romano de Algeciras. Y estaría, como pueden ver ahí, si esto es, yo creo que lo ven bien, ¿no? Que está en la zona, que no es el Alto Jaro, en la zona del Parque de las Acacias y del Hotel Cristina, que sería la ciudad romana, y eso estaría aquí, en la avenida de la Marina. Que nosotros creemos por qué está tan lejos, y además los cementerios romanos normalmente están a las puertas, a partir del siglo V, por higienes se sacan fuera de las ciudades y se ponen a las puertas de las ciudades. ¿Por qué está tan lejos de la ciudad? Bueno, nosotros creemos que en aquella época lo que había, eso lo hemos averiguado con una serie de prospecciones físicas que hemos hecho, lo que había era una barra arenosa como esta que tienen aquí, que es la del Rompido, porque el río se ralentiza, el río de la Miel se ralentizaba cuando llegaba a la desembocadura y formaba una flecha. Y en esa flecha, que estaría unida a la ciudad, esta es la ciudad y entonces se podrían ir andando, es donde está el cementerio. Bueno, estos son los restos porque al principio se planteó que es una necrópolis romana, porque una de las tumbas lleva esta acumulación de monedas, está en el polo de uno de los enterrados, y están todas las monedas muy apretadas. Eso seguramente porque iba en una bolsa de tejido, el tejido no se ha conservado, pero sí la acumulación de las monedas, que al oxidarse se pegaron. Esas se han despegado, que son las que están aquí, nosotros las hemos analizado, y eran monedas son antoninianos que se producen entre finales del siglo III y principios del IV. Y además había algunas ánforas tardoantiguas, por eso el arqueólogo que lo acabó pensó que el cementerio era a partir del siglo IV. Sin embargo, analizando el resto de tumbas, aquí hay una cosa muy curiosa, que es, además, bueno, él también pensó, porque hay una parte de la tumba que están, los niños están enterrados en cacharros como estos que ven aquí, están enterrados en ánforas, están enterrados en jarras y están enterrados en ánforas. Y esa es una costumbre que se difunde a partir del cristianismo, porque los cristianos tienen, primero, entierran de una forma diferente que los romanos, que es entierran el cuerpo completo, porque creen en la resurrección de Cristo y creen que el cuerpo tiene que estar completo, antes se incineraba, y además tienen cierto cuidado con los niños, que antes en las costumbres romanas los niños hasta los 7 años no tenían capacidad jurídica. Cicerón dice que hasta el año de vida no hace falta ni llorarlo, o sea, eran como si fuera, digamos, abortos, pero con los niños ya vivos, ¿no? Y tenían una consideración diferente de lo que eran las personas. Entonces, también este arqueólogo pensó que como había este tipo de enterramientos en objetos cerámicos, era otro argumento para señalar que era una necrópolis antigua. Pero analizando estos cacharros, hemos descubierto, como están los contenedores enteros, hemos descubierto que son claramente producidos entre el siglo I y siglo II. Pero es normal que este arqueólogo pensara así, porque es una de las primeras necrópolis que se está viendo y hay enterramientos con inhumación en ánfora en el siglo I o II. O sea que es una cosa, conocemos otra necrópolis, pero no hay tanta. Aquí tienen uno de esos enterramientos. Este es un pequeño niño, tendría entre 5 y 8 meses,
y que por eso, precisamente por el tamaño, seguramente lo entierran en esta jarra. No está muy claro muy bien por qué. O sea, está claro que le viene muy bien la jarra porque cabe el niño, pero no sabemos si es por las jarras tendrían comida y entierran a los niños en las jarras porque les podría proveer de alimento en la otra vida, o si es porque es una especie de algunas cuestiones religiosas que plantean la vuelta al vientre materno, si hay algún tipo de creencia de eso, nosotros no lo sabemos. Lo que está claro es que había mucha disponibilidad de objetos en un sitio donde se produce este trabajo y la aprovechan para hacer estos enterramientos. Ahí tienen una pequeña excavación dentro del cacharro, tuvieron que hacer una pequeña excavación para localizar exactamente los restos del niño. Y otra de las que a mí me parece una de las piezas más interesantes y bueno, y lo que decía antes, a partir de ahora lo que hemos planteado es que el museo debería retomar el tema de la exposición de producción propia, que hasta ahora tenemos un poco parado, y tenemos un montón de piezas de arqueología, y esta es la que hemos decidido, y esto lo van a hacer ustedes en primicia, hasta ahora todavía no se ha planteado, vamos a hacer una exposición precisamente sobre este cementerio y sobre el niño funerario de Trabuca muy próximamente, seguramente a finales del año que viene, con todas estas piezas que vamos a ver. Porque, por ejemplo, en este caso, el enterramiento fue una ánfora que tienen ahí, es una ánfora que conocemos perfectamente, que se dedica para guardar vino. De hecho, en la Almoraima, en un proyecto que tenemos con la Universidad de Cádiz, hemos analizado una ánfora de este tipo y al analizar los residuos, que después hablaremos de esa técnica, ha dado que contenía vino, o sea que ya no solo la costumbre, sino que sabemos que concretamente las de la Almoraima sirven para vino. Pues en esta ánfora encontramos un niño que estaba muy mal los huesos, pero sí que se conservaban los dientes y eran todos dientes de leche, entonces sabemos que tenía menos de 8 meses. Y el niño estaba enterrado con estas dos piezas que son muy interesantes. Estaba enterrado con esta pieza de pasta vítrea que procede del Mediterráneo oriental, pero sobre todo lo que nos parece más interesante es este pequeño colgantito que está realizado en una cerámica que se llama fallenta, que se produce este tipo y esta coloración solo en Egipto. Es decir, que ese colgantito ha venido desde Egipto hasta Algeciras. Y es de un tipo, además, que está muy relacionado precisamente con los niños, porque en realidad lo que está reproduciendo es un pene con el vello púbico, pero si se fijan se parece mucho el vello púbico y tal, y esto a la cara del dios Bes, que es una deidad egipcia que una de sus funciones es precisamente proteger el parto y a los infantes. O sea, que le habían colgado al niño el dios protector de la infancia. Y además, un dios egipcio, o sea, que todo cuadra porque era un dios egipcio, pero ya nada más que el mismo material ya lo determinaba. Otro de los objetos interesantes que localizamos en la excavación es ese enterramiento que a los pies tenía una cantimplora. Una cantimplora que nuevamente hemos podido datar en la fecha que tienen ahí, es decir, entre el siglo I y el siglo II, y que también nos está hablando, según el investigador que ha desarrollado este trabajo con nosotros, que posiblemente lo que estaba hablando es de a qué se dedicaba esta persona. Normalmente te encierras con algo en relación a tu profesión, y seguramente este hombre o sería un comerciante o sería un viajero. Y por último, otra parte de la vida de la época, pues había además enterrado seguramente o un esclavo o un prisionero, porque encontramos esta pieza metálica que es una especie de cepo al que ya han atado con varias piezas móviles, que ya han atado con cuerda el preso. O sea que tenemos enterrado en la misma necrópolis normal de la ciudad o un esclavo o un preso. Y aquí yo les hice un juego de a ver si averiguaban qué pieza era, pero lo averiguaron rápidamente, porque este es uno de los problemas que después hablaremos. Es una pieza de hierro, que el hierro es muy problemático para la conservación, especialmente en un sitio de costa, por la salinidad que hay. Pues ese embrollo, nosotros normalmente lo que hacemos es que para ver cómo se va a hacer la restauración, realizamos antes de realizarla una evaluación mediante rayos X.
Y ahí, con la radiografía, sí que pueden ver perfectamente qué pieza es una llave del siglo V, ha sido localizada en una de las calles de la Cofradía Romana de Salamanca. Otra de las cosas que ha cambiado de marzo aquí es que nosotros seguimos investigando y conseguimos en este tiempo hacer una fluorescencia de rayos X, que es una técnica que permite con una especie de pistola averiguar la composición química, la composición mineralógica de los elementos. Y nosotros sabemos que la llave es de hierro, la parte negra es hierro, pero no sabíamos muy bien qué era esta placa que tenía encima. Parecía dorado, pero no parecía oro, y hemos afirmado que es latón. Han aplicado una capa de latón para decorar la llave, pero evidentemente para simular oro, para simular una pieza dorada. Llaves tenemos un montón de la ciudad, se vendían bastante. Esta no se ha perdido, esta sí es una tumba, una de las tumbas del cementerio que hemos visto, pero se ha pegado a la pieza esta de pasta vitria y no era posible separarla sin dañar la llave, así que lo hemos dejado. Una pequeña llave, una llave de un cofrecito, y no sabemos el valor simbólico que tendría integrarlo con el. Se decía, las llaves romanas son estas que tienen el paletón en L y con los dientes hacia arriba. Algo diferente de esta llave, por ejemplo, que está en perfecto estado, la otra era de hierro, esta es una llave de bronce, que si se fija tienen el paletón diferente, el tipo de llave que se utiliza en época islámica. Aquí tienen, por ejemplo, la puerta del vino en la Alhambra, tiene una llave también colgada de este mismo tipo que apareció en Algeciras, porque la llave es la representación de las puertas del paraíso, son las llaves para entrar al paraíso. Por eso lo utilizan en las puertas de forma simbólica, en las puertas de la Alhambra. Y por último, otra llave, para que vean las dificultades que presenta. La otra llave está tal y como salió de la excavación, está perfecta. Esta es una llave de hierro y esto es como lo encontramos en las excavaciones, que si no aplicamos rápidamente el tratamiento de conservación, se pierde. Y otra de las piezas que también tratamos el otro día, apareció, bueno, está en la fábrica de Salazón de San Nicolás, que saben ustedes que pueden visitar a partir de su inauguración en 2024, en uno de los depósitos del siglo V y del VII localizamos esta pieza, que es un bichero, un garfio, seguramente para arrastrar atunes. ¿Más alto? Sí, porque sí. Aquí no, vale. No se escucha bien. Venga, perfecto. Eso sí, no se escucha bien. Pues es un garfio, es un bichero para arrastrar los atunes desde la playa hacia la costa. De hecho, por eso ahora vamos a ver en este pequeño agujero en la zona media. La pieza es esta es la pieza antes de restaurar con la radiografía, y abajo la pieza restaurada, que pierde un poco de metal al quitar el óxido. Es una pieza que aquí podemos ver que tenemos, estas son de las chancas de Conil, son del siglo XVII, que es una pieza muy habitual en las almadrabas, pero la anterior nosotros no conocemos ninguna pieza de época romana en todo el Mediterráneo. Es decir, que ahora mismo, que sepamos si realmente fue un bichero, es el único bichero conocido en todo el Mediterráneo romano. Por lo cual es una pieza excepcional. Y ha aparecido en una fábrica de salazones, con lo cual es bastante probable que su uso sea el que les decimos, porque aparece en el contexto de pesca. Y llegamos al sitio donde nos quedamos, ¿vale? Esta fue la última pieza que pudimos ver el otro día, y también tengo novedades desde el otro día, o sea que va a ser también bastante interesante. Nosotros localizamos, esto si lo recuerdan, esa es la solería del Museo Antiguo, ese es el museo que estaba en Villasmil, y ahí teníamos en la sala del siglo XVIII, teníamos expuesto esa pieza que estaba puesto como ancla del siglo XVIII. La pieza estaba completamente cubierta de los escaramujos, de los crustáceos estos marinos que se ven en los barcos, completamente, pero con el tiempo se ha ido descascarillando y ahí va apareciendo el ancla. Es un ancla completa un ancla, ¿se me escuchaba? ¿Hablo suficiente un poquito? Es un ancla completa de hierro, ¿no? Que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver a los museos, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver los cepos, ¿no? Estos cepos de plomo, porque esos cepos pertenecen a anclas que son de madera y tienen unos refuerzos de plomo. Bueno, pues esta es una ancla completamente diferente, que es de hierro.
Bueno, pues nuestro compañero Raúl González Gallero, que es un arqueólogo bastante bueno de geología acuática de aquí, que actualmente está, hoy creo que está en el barco de UCADI como monitor del máster de arqueología subacuática, se dio cuenta que el ancla que se le ha electo tenía los brazos completamente rectos y parecía, fíjense, esta es la tipología de anclas antiguas, y este ancla es diferente al resto porque tiene los brazos rectos, ¿verdad? Y él se dio cuenta que es el tipo de anclas que aparece, por ejemplo, en el pecio Yasiaba, que es un pecio que usó la cerámica, sabemos perfectamente que data desde el principio del siglo VII. Y es igual también al ancla de la Plaza Nueva, que se excavó cuando se hizo la entrada al metro en Plaza Nueva, que después al final se ha cerrado, pues apareció en los niveles inferiores un ancla que también se supone que es bizantino. Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho, ahora que estamos en el museo, pues nos ha parecido una de las piezas más interesantes para exponer, porque es una pieza impresionante, pero tiene todos los problemas de conservación que tiene el hierro. Entonces lo que hemos entrado en contacto con el Centro de Arqueología Subacuática y estamos viendo la posibilidad de que, porque a ellos también interesa, porque la pieza es bastante no habitual, intentar hacer entre las dos instituciones un tratamiento de restauración. Ahora mismo todavía estamos en los preliminares. Nosotros hemos entrado también en contacto con que es el investigador que acaba de hacer su tesis doctoral sobre el Portichol, un yacimiento en Alicante, con un montón de anclas también de este tipo. Y nos ha confirmado que la cronología... ¿Alguien ha preguntado? Nos ha confirmado que la cronología efectivamente es antigua. Ellos ya creen que no puede ser tan precisa como decir que es del siglo VII, porque hay anclas de este tipo en el siglo V, en época omeya, y ahora sabemos que hasta el siglo XIV. En cualquier caso, el ancla, como está fuera de su contexto, no vamos a poder averiguar exactamente la cronología, pero sí vamos a saber que es un ancla de entre el siglo V y el siglo XIV, nada más y nada menos. O sea que muy, muy interesante. Y ya pasamos al periodo medieval de la ciudad. Nosotros ahora mismo se están haciendo excavaciones, bueno, ahora mismo están paradas porque se está haciendo una parte del edificio, se han hecho las excavaciones en diferentes fases, pero en la primera excavación que se hizo cuando la Casa Millán, que ustedes saben que se ha conservado la fachada, pero nosotros hemos excavado en el centro para hacer el edificio. La Casa Millán, que estaría en el centro de la ciudad. Ustedes saben que hay dos ciudades romanas, dos ciudades medievales en Algeciras, la más antigua es Algeciras de Jadra y Albunaya, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo descubrimos que Algeciras de Jadra es la que está arriba, donde está la Casa Millán. O sea que sería una excavación en el centro de la ciudad antigua. Bueno, pues en esa excavación de la Casa Millán localizamos una casa enorme, con, creo que son, con el nombre para la época, más de 100 y pico metros cuadrados, que es la que tienen aquí, que tienen los muros. De hecho, el muro de la fachada que da, la cimentación del muro de la fachada que da al callejón del Rin es del siglo XIV. O sea, el muro del XIX se montó sobre un muro del siglo XIV, de esta casa del siglo XIV, de la que hemos localizado unos suelos que son de mortero, que son los más habituales en época medieval, y también de ladrillo. Bueno, pues en uno de esos suelos de la casa del siglo XIV se abrieron una fosa, y ahí es donde hemos localizado el elemento que ahora les vamos a enseñar. Lo interesante aquí es que la datación es muy buena, porque sabemos perfectamente los materiales del suelo, del nivel de la fosa y de lo que lo cubre, y todos son de la segunda mitad del XIV. Es decir, tenemos una pieza perfectamente datada entre 1344 y 1379. Si se fijan aquí en la evolución de la ciudad, en esa época, en la segunda mitad del siglo XIV, Algeciras estuvo en manos islámicas y en manos castellanas. Y la pieza que tenemos podría haber sido de una época u otra, porque se utilizaban las dos culturas, que es esta tijera, que es otra de las cosas que habíamos hablado. Cuando yo vine aquí a explicárselo el otro día, les dije, esta sería una pieza súper interesante de exponer en el museo, y hoy está en el museo. De hecho, si queréis, cuando terminemos, si alguien se quiere venir conmigo, cuando vaya para el museo, la pieza está expuesta en una vitrina para las fiestas del mes. Para el día del museo, perdón, para el día del museo de la exclusiva.
Bueno, así es como aparece una pieza de hierro en el yacimiento. Fíjense las concreciones de la oxidación del hierro, de la corrosión y las fracturas. Entonces lo que se le hizo, como les explicaba, lo que se le suele hacer es una radiografía. Fíjense que al hacer la radiografía vemos la forma de la pieza que no se veía, que esto es fundamental para que el restaurador pueda guiarse al ir quitando la corrosión, ¿vale? Fíjense la forma curva. Y nosotros esto por contarles un poco qué hacen los restauradores. Lo que hacen, lo primero, una pieza en tan mal estado como estaba esta, lo que se hace primero es tratar de parar la corrosión, los cloruros que se forman, que son los que hacen la oxidación de la pieza, en baño de sosa cáustica. Después hay otro tratamiento de inhibición de la corrosión que tampoco le vamos a aplicar. Hay dos procesos y posteriormente, mecánicamente, con un bisturí o con un pequeño taladro, se le va quitando la corrosión. Como pueden ver, Elisa, que es la que hizo, esta chica es la jefa de restauración del Centro de Recuperación Subacuática, la tuvimos con nosotros cuando era becaria de la Universidad de Cádiz, y es una persona que trabaja una precisión impresionante. Fíjense cómo estaba la pieza, no solo tenía la corrosión, sino que tenía rotura y tal, que ella fue descubriendo. Estos son imágenes al microscopio. Y este es el resultado final. Esta es la pieza que está expuesta. Fíjense lo fina que son lo que ha quedado de metal de la pieza y la complicación que tiene. Esto es 1 centímetro, o sea, en milímetros dejar la pieza perfectamente restaurada. Por contarles un poco de estas piezas, estas tijeras que a nosotros nos parecen de hace 2 días, son las tijeras que todos tenemos en casa. Lo que pasa es que las nuestras son de acero y estas son de hierro, no tienen acerado, si acaso tienen acerado nada más que la parte cortante, y por eso se degradan tanto. Las tijeras más antiguas de la península ibérica son de ese tipo, que es una sola pieza con un resorte circular, estas que ven aquí, que las hay desde el siglo V y después pasan a la época romana. Hay algunos investigadores, de hecho uno de las esquinas precisamente, que ahora es el director del ARCUA, del Museo de Arqueología Subacuática, ya había escrito que quizás estas tijeras pudieran ser romanas, pero es verdad que todos los contextos romanos que se han visto, ninguno son contextos buenos, es decir, son yacimientos romanos, pero son contextos removidos. Entonces tenemos la duda de si esas que se han dicho que son romanas pudieran ser medievales. Lo que es seguro que en contextos buenos, la tijera más antigua que hay en la península son estas, que son de Córdoba, son de la Córdoba Omeya, y estas son prácticamente todas las tijeras que hay en la península. Creo que faltan 2. Es decir, que nuestra tijera es una de las 14 o 15 piezas que hay en toda la península. En solo 6 yacimientos, porque hay varias que tienen varias tijeras en el mismo yacimiento. Normalmente se ha dicho, porque 3 de los yacimientos, lo que sabemos, de los 6, 3 yacimientos tenían, aparte de la tijera, junto a elementos como estos de aquí, que están relacionados con telares. Esto es de un telar manual, que es una vara, en el extremo para hilar se le utilizan estas piezas de hueso, que son mangos de rueca, y como están totalmente relacionados con el textil, cuando han aparecido las tijeras junto a ellos, se ha pensado que eran tijeras, se utilizaban para textil, porque realmente no hay muchas tijeras en la península, no era algo que hubiera abundantemente. Entonces ahora estaban dedicadas a trabajo artesanal. Sin embargo, tenemos también, esto es una estela funeraria portuguesa cristiana, medieval pero cristiana, en la que pueden ver este tipo de tijera, de la pivotante, que es la nuestra, ¿vale? Junto a una herramienta, suela y zapatos. Esta creo que es la tumba de un zapatero. De hecho, hay muchas tumbas de zapateros en Portugal. ¿Ves? Estas son todas las tijeras que hay de este tipo, y estas son las estelas con la cruz por delante, y en la parte de atrás el oficio. Y además tenemos una obra magnífica en Manresa de la misma época. Esto es un retablo que hace Arnau Bassa en 1346, más o menos en la época de la tijera de Algeciras, en la que en la que se representa un taller, una zapatería, ¿vale? Y en la zapatería está la tijera pivotante como nada. Y ahora vamos a ver, ya para ir terminando, vamos a dar un salto a la almohadilla.
Y ustedes dirán, bueno, porque la prueba de Algeciras ahora nos va a contar una historia sobre Almoraima si estamos aquí en una charla sobre Algeciras. Pues mira, yo formo parte del equipo de Almoraima que llevamos acabando de 2023 y este año acabamos las campañas porque la Almoraima, Castellar, formaba parte de Algeciras seguramente a partir del siglo X. El distrito de Algeciras era ciudad y distrito. Y el distrito de Algeciras estaba entre las Andas, entre las lagunas de las Andas y el río Guadiar, por lo cual Castellar y Jimena eran, en algún momento, no sabemos si a finales de la Edad Media, pero por lo menos sí al principio, formaban parte del territorio de Algeciras. Como Algeciras tiene muy poco núcleo rural, tenemos muchas ecuaciones urbanas, pero no sabemos cómo vivían las ideas del campo, y tengan en cuenta que en las sociedades preindustriales el 80% de la gente vivía en el campo. Entonces queríamos saber cómo vivía la gente del campo de la zona de Algeciras. Y por eso tenemos un proyecto, por eso estoy yo en un proyecto en la Almoraima. Bueno, por nosotros hemos acabado el Toril de las Vacas, que es un yacimiento que, si se fijan, se ve perfectamente Gibraltar, y ahí está Algeciras, ¿vale? O sea, está comunicado visualmente. Está perfectamente comunicado visualmente con el castillo de Castellar y está en la zona nectarina. Y ahí hemos tenido una excavación que ha tenido unos resultados impresionantes de un pequeño cortijo en rural de entre los siglos XII y XIII. Nosotros hicimos una prospección para localizar el yacimiento y cuando vimos una concentración buena de materiales hicimos una prospección geofísica con una universidad alemana que nos indicó que había un edificio alargado. Y esto nos permitió ir a tiro hecho en la excavación. Normalmente no tenemos la suerte de hacer sondeo y que nos salgan todas las estructuras dentro. Lo que hicimos fue, dentro de esa estructura, elegir una superficie y fíjense, de toda esa nave nosotros excavamos esta parte. Esta parte es la que nos aparece 3 habitaciones con sus suelos, como hemos visto antes, de mortero, algunos con suelo de tierra, y esos agujeros que son silos para el almacenamiento de grano. Es decir, es un pequeño cortijo, la casa de la cortijada, con el sitio donde estaban guardados el grano, las habitaciones con el sitio donde estaba guardado el grano. Bueno, pues esto para nosotros ha sido muy interesante porque aquí y en esta esquina la casa se abandonó porque se les quemó y el techo se les derrumbó encima. Y eso dejó atrapado un conjunto de aperos de labranza del que estaba en el cortijo y de la vajilla de la casa. Y todo estaba concentrado, o sea, la mayor parte estaba concentrada en esta habitación, que es la más pequeñita y creemos que es como una especie de almacenillo. Ahí otra vez utilizamos, en vez de la radiografía, en este caso utilizamos un método más sofisticado, que es esto que a lo mejor seguramente ustedes alguna vez han pasado por ahí, que es una tomografía, esta inteligencia automática es utilizada, pero es como una resonancia magnética. O sea, lo que hacemos es meter la pieza y en vez de hacer una fotografía plana, se le hace desde un montón de ángulos y hace una imagen tridimensional. Y esto nos permite, como con la resonancia, ir cortando y parar en el sitio que nosotros queremos. Eso nos ha permitido, por ejemplo, comprobar, si se fijan, aquí no hay ningún agujero, aquí sí. Esto es un defecto de producción de la pieza. Al martillear se han dejado una burbuja dentro. Entonces eso nos permite igualmente conocer cuál es la superficie de la pieza, cómo hay que emprender la restauración. Esta pieza está bien conservada, es una azada, y fíjense cómo estaba, que no estaba del todo mal, pero con el óxido, y cómo queda finalmente después del proceso de restauración. La tomografía nos permite un nivel de aumento importante y en este caso nos permitió ver pues, zonas que se estaban desgajando. Si no hubiéramos parado en la corrosión, estos son grupos de partes de las zonas metálicas que se están separando con oxidación. Y aquí se ve, por ejemplo, porque cuando un metal se oxida, se desgaja. Y aquí vemos lo que queda conservado, la parte blanca, normalmente es la parte metálica conservada, y el resto es óxido. Son capas de óxido que se han ido formando. Esta pequeña pieza que no sabemos todavía muy bien cómo funciona, que es porque no es un puñal y tampoco es una reja de arado, y es bastante fina, fíjense lo fina. Y bueno, para explicarle un poquillo mejor esto, el incendio atrapó el suelo y atrapó una puerta. De la puerta no queda la madera, pero queda todos los clavos. Y eso que seguramente no sabemos, al principio pensamos que eran punzones, porque los punzones son así, de apuntados, con 2 puntas, que con un enmangue de madera se puede utilizar, por ejemplo, para la zapatería, pero como aparecen todos agrupados en una zona donde están los clavos de la puerta, es posiblemente que sean para unir las tablas de madera, para clavarlas y mantener la clavación. Y aquí pueden ver lo que decía y las dificultades para la restauración de todos estos clavos están restaurados, todas las piezas. Fíjense que del clavo de cabeza blanca, el metal es lo blanco, la cabeza prácticamente no queda metal.
O sea, ha tenido que hacer ahí el restaurador pues una maravilla para conservarla. Sin embargo, este pequeño clavo sí que se ve perfectamente, lo ven, todo blanco, está perfectamente conservado. Y esta maravilla que apareció junto a los aperos de labranza, que es seguramente la vajilla doméstica de la casa. Las jarritas, que es con lo que los musulmanes beben agua, supuestamente, y las redomas, que ahora les explicaré. Y esto seguramente es una cazuela, pero es bastante grande, están así de para hacer pan. Eso era todo lo que tenían de cerámico, porque claro, también tendrían cacharros de madera, pero eso desaparecen con el incendio. Esto es simplemente para que vean el proceso de reconstrucción. Claro, nosotros no nos encontramos los cacharros enteros. El techo se les ha caído encima y los ha aplastado. Entonces ahí está el trabajo de la restauradora, de contar los fragmentos, ver qué casa con cuál y reconstruir las lagunas con escayola. Y después se pinta con un color un poquito diferente para que se sepa cuál es la parte restaurada y cuál no. De las redomas sí que les veo una cosa interesante, no sé si han podido leerlo, pero hemos acabado hace nada un artículo en Europa Sur, porque hemos hecho una prueba que normalmente no se hace en época medieval, y es que, fíjense, nosotros en época medieval normalmente lo que se hace es clasificar los cacharros por la forma. Entonces, esta forma está clasificada, se llama redoma porque es la palabra árabe, y normalmente se dice que es aceitera o vinagrera, pero ¿por qué? ¿Les parece una aceitera o una vinagrera? Sí, ¿no? Podría ser de un convoy perfectamente, pero simplemente por eso, nadie sabe lo que tiene dentro. Sin embargo, ahora la química orgánica ha avanzado lo suficiente para que nosotros podamos saber qué tenía este cacharro. Evidentemente no hay aceite, no hay vinagre, pero sí que después de haber mantenido mucho tiempo el producto, siempre se queda adherido a las paredes, que son cerámicas, parte de lo que ha tenido. Ahí se hace un proceso de raspado del primer se identifica donde hay residuos, porque hay veces que no queda. De hecho, en la mayoría de las pruebas que hacemos normalmente no queda nada, pero en esta sí que hemos encontrado algo. Al raspar se hace una primera aproximación de lo que hay fuera, que en este caso fueron grasas animales, posiblemente del revestimiento, porque por fuera es de vidrio, vidriado, pero por dentro era cerámica. Entonces le aplican una capa de grasa animal para hacerlo impermeable. Y además de la parte más profunda que se había metido en la cerámica, lo que hemos recuperado nos ha dado ácido tartárico. El ácido tartárico es uno de los componentes de las uvas tintas. Entonces, de las uvas tintas, de las uvas rojas. Porque el vino blanco tiene otro ácido. Con lo cual, podemos saber que al menos esta redoma fue un continente o de vino o de vinagre, porque en realidad químicamente es muy difícil diferenciar el vino del vinagre. Parece que hay algunas pruebas, pero todavía no está muy desarrollado, porque al final el vinagre es una evolución del vino. Entonces, hemos podido demostrar por primera vez que esto que se había dicho que podía ser un aceite de una vinagrera es una vinagrera. O una vinagrera o un contenedor de vino. Aquí viene la polémica, porque esto se da en el siglo XII en el campo, en Almorena. Es la época en la que llegan aquí los almorávides, que son los mayores fanáticos, los que cierran todas las iglesias, los que cambian totalmente la vida de los que hasta ese momento había sido bastante permisiva con los cristianos. Entonces, supuestamente no deberían beber vino. O sea, es posible que entonces sea una vinagrera, pero bueno, como toda la vida, cuando se prohíbe algo es porque la gente lo hace. Entonces, tenemos fuentes islámicas que nos matan las realidades también bebían. Ese paso, a ver si lo conseguimos. Hemos enviado otra, hicimos una prueba, como era una pieza de museo, no nos queríamos arreglar, mandamos una pieza a Francia y cuando ha vuelto hemos vuelto a mandar otra. Vamos a hacer otra prueba a ver si efectivamente las dos contienen lo mismo y si podemos llegar hasta el mismo resultado. Y hemos hecho ese mismo tipo de pruebas, ya no hemos venido arriba porque no estaba funcionando, y en una necrópolis del siglo I romana de incineración. ¿Ves? Vean la ceniza, eso es una tumba de incineración romana del siglo I, que se hace a la capuchina imitando una especie de casa con las teclas de la casa, y dentro hemos encontrado 30 y tantos ungüentarios de vidrio de este forma y los hemos analizado y ha sido muy interesante porque nos ha dicho que contenía perfume, un perfume con una base alcohólica, y en este yacimiento hemos encontrado muchas ánforas vineras, es decir, posiblemente están produciendo el vino con el que hacían los perfumes para
para los inventarios. Y además tenía una parte que nos llama mucha atención, es que aparte de la base alcohólica tenía corcho, tenía restos de corcho. ¿Y eso dónde? Esto es el Almorema también, esto se llama en la entrada del Almorema. Y esto es un yacimiento bastante grande romano, que de la que hablas, es una villa romana enorme. Es la primera prueba de utilización del corcho, que ahora es uno de los valores que produce la Almorema en el siglo I. Y además también hemos podido analizar, bueno, ahí está la cromatografía, la pieza que hemos visto, el ácido tartárico, que es el que demuestra que tiene alcohol, y también analizamos, ya por analizar, este trozo de... es una incineración y siempre quedan restos del carbón. Aquí quedan restos del árbol que quemaron para que quemaran el fundo. Y pues hemos podido analizar la especie y es una acebuche. Curiosamente ahora mismo esto es una plantación de olivos y estamos analizando el uso de los acebuches en la finca. Así que esta es la primera prueba de que había acebuches en el siglo I en la finca. Y ya esto sí que estamos acabando casi. Contarle, bueno, les he traído muchas piezas de hierro porque el metal es lo que peor se conserva y lo que hemos tenido que hacer mucho esfuerzo en restaurar. Y estamos en Algeciras, esto sí, volvemos a decir, estamos en Algeciras y lo que hay es una ciudad sitiada durante 2 años, una zona de frontera con muchísimos conflictos bélicos y por supuesto lo que aparece en la patada son esas puntas de ballesta que aparecen en muchas partes del yacimiento. Esta punta de lanza perfecta que ha aparecido en el control de movimiento. Mucha gente nos pregunta, uy, en las calles, porque tiene que haber un arqueólogo. Bueno, pues aparte de haber encontrado hornos enteros, calles y tal, por ejemplo, esta pieza es una punta de lanza que hemos encontrado en la calle en José Ramón. Ahí pone José Ramón, pero sí que bueno, es José Ramón. En la calle José Ramón apareció esa punta de lanza que es otra pieza del museo, que está perfecta. ¿Qué más hemos encontrado? Herraduras de caballo de la época, estribos enteros. ¿Es José Román Monterero, esquina Monterero, o José Román con calle Libertad? Esta está más cerca de calle Libertad. La pieza, y además creo que había un cementerio también, había tumbas por ahí, pegada a la calle Libertad, y esta creo que está más pegada a la calle Libertad. Y ya por último, esta es la última cosa. ¿Qué más encontramos en la ciudad? Esto sí es curioso. Estas dos son de excavaciones urbanas, esta es de la Casa Millán y esta es dentro de la Villa Meriní. Y son dos piezas localizadas en yacimientos urbanos, porque claro, nosotros pensamos que en la ciudad como ahora, ¿no? Pues todo es urbano, todo está construido y tal, pero en la época los huertos y los trabajadores tenían las herramientas en la propia ciudad. Había campos dentro de la ciudad y aparte ellos iban a las parcelas de las huertas que tenían alrededor. Esto es una azada como la que han visto que hemos restaurado en el Toril de Algeciras, que es una pieza entera, que las del Toril se tendrán que ir al Museo de Cádiz, pero esta espero que se quede aquí. Y esto de aquí es un podón que es por lo que se podan las vides. Que nos está diciendo que hay vides y que bueno, y el uso de este tipo de herramientas en la ciudad. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, que me ha alargado, veo que 45 minutos. ¿Alguna pregunta o algo? Rafael. Sí, me gusta subir que se lo sé. Y tú sabes que me gusta. Eso no es antiguo, ¿eh? Analizamos la madera. La calle de los guardas, la calle que va de San Isidro a Secano, ahí hay una